Queridos oyentes, de nuevo un placer estar con todos ustedes. Como pueden comprobar, otra vez más me encuentro acompañado en el estudio. Esta vez me acompaña Francisco Martínez Peñaranda. Bienvenido y gracias por venir, Francisco. Muy amable, José Luis. Valoramos mucho tu tiempo y por lo tanto te lo agradecemos mucho. Bien, Francisco Martínez Peñaranda, tengo la suerte de que me acompañe hoy porque algunos de ustedes recordarán que les había dicho que uno de los temas que pensaba tocar era el tema de la ideología de género, ¿no? Bueno, pues tengo la suerte de tener, y tenemos la suerte todos, de tener un experto en este tema. Tengo en mis manos una de sus publicaciones al respecto y vamos a intentar no poner obstáculos para que nos diga lo mucho que sabe de este tema y que nos ayude a todos. Como muchos de ustedes me han oído, este programa pretende ayudar a la gente al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la verdad está siendo muy maltratada y atacada actualmente, principalmente desde instancias muy poderosas, los medios de comunicación, el Estado, el gobierno, la enseñanza, que está supeditada al gobierno, por desgracia, en muchos casos, y la verdad la echamos de menos, la vemos maltratada. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues intentar ayudar a todo el mundo que está incómodo, que está ansioso, sediento de conocer esa verdad, intentar ayudarle. Este tema de la ideología de género me gustaría, claro, porque todos ustedes han oído hablar del tema, pero a veces no sabemos de qué va, no sabemos en qué consiste. Ahí entra Francisco. ¿En qué consiste esto de la ideología de género? ¿Qué pretende? Bueno, principalmente en qué consiste y luego se deducirá lógicamente qué pretende, ¿no? Sí, bueno, primero darte las gracias, José Luis, por esta invitación. Estoy aquí estoy encantado y muy cómodo de estar aquí contigo y vamos a intentar, como tú dices, poner un poco de luz para encontrar la verdad, porque la verdad no se inventa, se descubre, existe antes que nosotros, no, es anterior a nosotros, la verdad. Para empezar está muy bien esa puntualización. El ser humano quiere inventar la verdad, pero la verdad no, la verdad simplemente hay que descubrirla, porque es anterior a nosotros. De hecho, la ciencia solamente corrobora que efectivamente la verdad existía antes que nosotros. Y ayuda a veces a encontrarla. Efectivamente. Aunque veníamos hablando antes en el coche, no es el único método que tiene el hombre a su disposición, la ciencia, porque el hombre, yo como neurólogo también distingo dos formas de conocimiento o dos vías por las que el hombre se aproxima a la verdad. Unos tienen una mente más racional, más metódica, y otros tienen una mente más intuitiva. La intuición y la razón son dos facultades neurológicas, psicológicas del hombre, que nadie está excluido de una por tener la otra más desarrollada. Pero bueno, al fin y al cabo, las dos son complementarias y nos ayudan a unos más y otros menos. Bien, pero no quiero, había prometido intentar no obstaculizar el que tú nos digas lo que nos tienes que decir y ahí estás. Bueno, pues, la verdad. ¿Qué es una ideología? Me has preguntado. Pues una ideología es un cuerpo doctrinal. Es como si fuera una religión, pero sin Dios. Tiene una serie de dogmas, tiene una serie es como un credo, tiene una serie de dogmas, pero son dogmas que no están demostrados, simplemente pues una teoría. Por eso podemos llamar a la ideología de género también, se le llama en otros países la teoría de gender. Es una teoría, una idea, un conjunto de ideas, y eso es una ideología. Una ideología se puede a alguien adherir a su mensaje pensando que puede ser cierto o que puede tener algo de verdad e intentar, pues, a través de esas ideas comprender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Pero no deja de ser una ideología porque no está demostrado, son cosas que no están demostradas. Las ideologías circulan por ahí. Pues no sé, la gente cree en una cosa o cree en otra, o se adhiere a una cosa, luego se desengaña de ella. A lo largo de una vida,
pues la gente busca la verdad, y eso no deja de ser malo, porque forma parte de nuestra libertad de investigar las cosas. Por ejemplo, sería un ejemplo de una ideología, el marxismo, la lucha de clases. Sí, es una ideología. ¿Fue una ideología? El marxismo o el nazismo o Exacto. cualquier otra ideología. Que implantaron ahí el dogma de la supremacía de una raza o la lucha de clases para encontrar la salvación del ser humano, un hombre nuevo. ¿A alguien se le ocurrió que eso era la verdad? Eso es. Y eso no tiene nada de malo porque forma parte de la libertad que Dios nos ha dado para buscar. ¿Cuándo se produce el peligro y el problema grave? Cuando un Estado utiliza una ideología, es decir, el poder utiliza una ideología como una herramienta de poder, como un instrumento al servicio de unos fines políticos. Y pretende obligar a creer en ella. Efectivamente. Entonces, de alguna manera, un Estado cuando coge una ideología y la instrumentaliza para su servicio, para sus fines políticos, se hace, por así decirlo, confesional de una ideología. Eso lo hizo el régimen nazi o lo hizo el comunismo en Rusia, sí. Cuando se estataliza una ideología, se impone por medios coactivos, con leyes coactivas, con penalizaciones para el que no se adhiera a ella. Cuando el Estado promueve, financia y desarrolla esa ideología como verdad obligatoria y por otra parte castiga y penaliza al disidente, al discrepante, ahí es donde tenemos un problema con las ideologías, porque ya no hay libertad de opción, es, digamos, la religión oficial esa ideología. Pues la ideología de género, ¿cuáles son sus dogmas? Y al hilo de lo que estoy diciendo, en este momento, en Occidente, la ideología de género, el problema que tenemos no es que la gente piense que eso puede ser verdad o no, sino que los estados, es decir, sí, en Occidente, se está adoptando por muchos estados, por la mayoría ya, prácticamente, por la mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, y además desde instancias globalistas, se está potenciando y promoviendo esa ideología como obligatoria. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus dogmas? Bien, pues la ideología de género es como, yo la defino como si fuera un árbol que tiene muchas ramas o un monstruo que tiene muchas cabezas. Y cada una de esas cabezas es una expresión de la ideología. Y cada una de esas cabezas es como uno de los dogmas. Es un tema bastante complejo, no es sencillo de entender, pero ha ido calando esta ideología en la población precisamente porque ha sido promovida por los estados con muchísimo dinero, regada con muchísimo dinero, y esos dogmas pues han ido calando. ¿Cuáles son esos dogmas? Pues el principal... El género, ¿no? Porque si es ideología de género. Sí, pero tiene muchas ramas, que a veces hay gente que no sabe que esa cabeza del monstruo piensan que es otra cosa diferente y no lo relacionan ni lo identifican con el mismo tronco, con el mismo monstruo. Por ejemplo, de las expresiones que tiene la ideología de género, pues podemos decir que la eutanasia es ideología de género, aunque mucha gente diga no entiendo por qué, o el aborto es ideología de género, es una cabeza más del monstruo. Los vientres de alquiler, el matrimonio igualitario entre parejas homosexuales, etcétera. O sea, todo el movimiento feminista radical, LGTBI, todos son cabezas del mismo origen. El homosexualismo también. Todos son cabezas del mismo... del mismo monstruo. Del mismo tronco, sí, de la misma raíz. Entonces, pero la fundamental del origen, digamos, por así decirlo, filosófico, del que parte, es uno. Por eso se llama género. ¿Por qué? Porque, digamos que su dogma principal, digamos, el primer dogma del credo, es que el ser humano es el que construye su identidad. Construye todo. Toda la realidad que existe, el centro de todo lo que existe es el ser humano. Su sentimiento y su interpretación de la realidad es la verdad. Esa es la realidad. Lo que él siente y lo que él piensa. Su pensamiento es el origen de la realidad
que nos rodea y de sí mismo. Por lo tanto, es su pensamiento el origen y el que construye todo. Todo es una construcción, por eso dicen que es una construcción social. Aparece con fuerza la idea del sexto sentido, porque la visión realista se contradice con esta visión que es, por así decirlo, una inmanencia, ¿no? Yo lo explicaría de una manera un poco simple. Cuando yo llego al mundo, cuando un niño llega al mundo, ve que todo lo que empieza a descubrir cosas, descubre la verdad, descubre sus manitas, se mira al espejo cuando ya tiene una edad, descubre que es él, se mira a los ojos, ve el color de sus ojos, su cara, el mundo que le rodea, sus padres, sus hermanitos, su casa. Para todo eso él no ha tenido nada que ver, ni siquiera para lo que es físicamente, sus manos, su cuerpo, su sexo. Él no ha tenido no ha construido nada, le ha sido dado, lo ha recibido. Para el creyente eso lo habrá recibido de Dios. Para el no creyente, pues lo ha recibido de la naturaleza. La naturaleza. Pero al fin y al cabo, esas dos visiones, digamos, agnóstica o creyente, en las distintas confesiones, no son contradictorias. Por supuesto, los creyentes creemos que la naturaleza nos aporta nuestro organismo humano. Pero es una visión realista, sí. Las dos, no son contradictorias. Ahora bien, eso que hemos recibido, que es nuestra naturaleza, luego nosotros lo podemos desarrollar de una manera o de otra. Podemos expresar nuestras capacidades de una manera o de otra, ¿no? Tenemos el libre albedrío de utilizar lo recibido de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cualidades para la música, me puedo dedicar a la música o no. O si tengo cualidades para el deporte, pues a lo mejor no me interesa. Bien. Efectivamente, el que más cualidades tiene, más lejos llega, pero no tiene por qué uno que tiene pocas cualidades también puede llegar O sea, pero basándose en que algo hemos recibido. Es como si fuéramos hemos recibido unos papeles para hacer una representación teatral, ¿no? Nos han dicho, tú eres el rey, y tú eres la reina, y tú el paje, y tú el ministro, y tú el soldado, y tú la cocinera, ¿no? Un reparto de papeles. Hemos recibido un papel. Y nosotros luego lo podremos hacer bien o mal. Podremos estudiarnos muy bien el papel y hacerlo muy bien representado, poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo en hacerlo muy bien, o podremos hacerlo mal, no estudiar nada o ser un calamidad y hacer una representación. Bien. De alguna manera, pero lo hemos recibido. No puedo representar el papel de rey o de niño, hijo del rey que tiene 6 años, si soy un señor de 80. O sea, no tiene sentido. Nuestra naturaleza nos condiciona y es determinante. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho el ser humano con la ideología de género? ¿Qué es lo que ha dicho? El ser humano ha dicho, yo no quiero ser actor, yo quiero ser autor. Sí. Yo quiero ser autor, no quiero ser actor. Es decir, lo recibido no lo quiero. Yo quiero ser autor, yo decido lo que soy y yo decido lo que quiero ser. También ¿Y cómo ha decidido el ser? Niega la naturaleza. Pero ¿cómo ha decidido el que él sea en vez de no ser? Pues eso tiene un origen filosófico. Claro, un origen filosófico que está envenenado. Claro, no, pero es que es una trampa en la que no podemos caer. El ser humano reniega de todo lo recibido, pero si hasta la existencia la ha recibido, ¿reniegas de tu existencia? Por eso digo que es absurdo. Por eso decimos que es una farsa, que es mentira, que es una ideología. Bueno, ya empezamos a descubrir que es una falsa ideología. Niega la naturaleza. Basada en la mentira. Niega la naturaleza. Esto tiene un origen filosófico, que viene de muy atrás. Pero bueno, por simplificarlo un poco, te diré, por ejemplo, te lo intentaré resumir un poquito. Descartes lo que hace frente al empirismo. El empirismo es todo lo que recibimos, todo lo que está demostrado, lo que demostrado por nuestros sentidos. Lo que vemos a través de los sentidos nos demuestra la realidad, nos muestra la realidad. Pero Descartes dice, los sentidos pueden ser engañosos. Nos pueden mostrar una realidad, pero los sentidos pueden que no nos digan la verdad.
Y entonces él hace un método, el discurso del método, en el que él dice que hay que utilizar el método racional porque esos sentidos, ese empirismo, puede ser engañoso. ¿Y qué dice? Dice, pues él era religioso y creía, pero decía, voy a utilizar el método racional. Decía, y dice su frase famosa, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Pero esa frase, ¿qué significa? Significa que la prueba evidente, parto de aquí, de esta cosa irrefutable, él dice, es lo que dice René Descartes. Dice, la prueba irrefutable de que existo es de que en este momento estoy aquí pensando. Mi pensamiento demuestra que existo. Pero luego hay un retorcer de ese argumento. Aparece Gassendi, bueno, otros filósofos y tal, y retuercen el argumento, y lo simplifico diciendo, pienso, luego existo. En francés no se dice existe, es una palabra francesa, pero no lo traducen así, del latín, sino dicen je pense, donc je suis. Yo pienso, luego soy. Y retorciendo la argumentación dice, el ser es fruto de mi pensamiento. Quiere decir que pensando me doy a mí mismo el ser. El ser. Por lo tanto, el origen de mi ser es mi pensamiento. Apartan a Dios. Por lo tanto, si el origen de mi ser es mi pensamiento, todo la realidad, e incluso yo mismo, dice que existe, tiene el origen en mi pensamiento. Lo que yo siento y lo que yo pienso. Entendido. Por eso aparece con fuerza el sexo sentido. El sexo, que es una cosa recibida, es decir, que yo tenga unos genitales no es una construcción cultural ni social. O que yo tenga unos cromosomas X e Y en la pareja de cromosomas sexuales que están en cada una de mis células, que dicen que yo soy un varón. Eso no es algo que yo he construido. No he tenido yo nada que ver en esa construcción. Pero según esta interpretación, según esta ideología y este dogma del que estoy hablando, que es el principal, el que comienza, digamos, el primer dogma de este credo, según este dogma, yo soy el que me doy a mí mismo el ser. Por lo tanto, yo decido lo que soy según mi sentimiento, el sexo sentido. Y si eso, un Estado, lo toma como dogma real, que es mentira, es falso, es parte de esa premisa falsa, todo lo que salga de consecuencia de esa mentira puede llevarnos a un fanatismo irracional. De modo que a los niños en el colegio ya no se les enseña el positivismo, que es la suma de racionalismo y empirismo, es decir, lo que está demostrado a través del empirismo y de la razón mezclado, que es lo que se basa la ciencia moderna, ¿no? Las cosas demostradas se le enseñan a los niños con los datos que tenemos actualmente. Lo que se sabe se enseña a los niños como real, como demostrado, como ciencia. Ya no se les dice eso, ahora se les dice, ¿tú eres niño o niña? Y en el colegio el niño dice, pues a mí mi mamá me ha dicho que soy un niño, yo soy un niño. No, tú no eres un niño, ni una niña, nosotros te vamos a ayudar a ti a que tú descubras lo que eres. Porque no es tu físico, tus genitales o tus cromosomas o tus caracteres sexuales primarios ni secundarios ni nada lo que determinan tu sexo. Es tu sentimiento y eso tiene primacía sobre cualquier otra cosa. De modo que en las leyes se están plasmando, en la ley se está plasmando esa ideología y todas las leyes están impregnadas de esa ideología. Y una persona solamente porque lo sienta puede decidir, yo soy una mujer porque lo he decidido yo. Estoy en un cuerpo equivocado. Mi mente me dice que soy una mujer y eso se le da carácter de ley y obligatoria para todo el mundo. Y lo más grave, que se inculca a los niños a través de la educación de forma obligatoria y los padres no se pueden negar a eso. Sí, pero antes de entrar en cómo combatir ese tremendo error, que lo dejamos para luego, el cómo los padres pueden y deben oponerse a esa nefasta ideología, lo primero que hay que dejar muy claro es que cualquiera que nos esté escuchando, a la inmensa mayoría
porque la inmensa mayoría de los que nos están escuchando conservan el sentido común que nos lleva a considerar una ilusión realmente quimérica y delirante el que una persona no acepte su sexo, que está determinado genéticamente. Es decir, que esas son las leyes que la ciencia ha demostrado y que conocemos por la ciencia. Y ahora intentan suplantar unos conocimientos científicos demostrados, no intentan combatirlos, simplemente intentan suplantarlos por un dogma ideológico que también ¿a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Qué pretenden con esto? Antes de combatirlo, vamos a ver esas dos cosas, si te parece. ¿Quién está detrás de este intento de implantar la ideología de género que está en toda la civilización occidental, no en la oriental, no en África, no en Asia? Esos vienen aquí, oyen esto y dicen, ¿están locos estos romanos? ¿Están locos estos romanos? Es decir, mentalidades sanas detectan enseguida que algo está podrido en la civilización occidental. Los que estamos aquí, a base de inmersión, a base de propaganda, a base de forzar la máquina, puede llegar un momento en que se confundan. Yo por eso intento animar a los que nos escuchan, no se confunden cuando detectan, piensan que esto es una patraña inasumible, y que nadie dude de que es una patraña inasumible. Pero bueno, vamos a intentar conocer, como les estábamos diciendo hace un momento, quién puede estar detrás de esta pretensión de que en la sociedad occidental esto se imponga, y que luego, claro, intentarán imponerlo al resto de las sociedades, porque la sociedad occidental dispone de los medios económicos para difundir lo que quiera difundir a nivel mundial. Pero ¿quién está detrás de esto? Bueno, en realidad esto es una herramienta política. Esto lo utiliza la política como instrumento para sus fines. Y tiene, en realidad, es como si alguien desde la política dice, bueno, yo quiero llegar a este objetivo, voy a utilizar una herramienta, un instrumento que me sea útil para mi objetivo. ¿Qué objetivo? El objetivo, bueno, hay varios actores que pretenden el mismo objetivo, y entre ellos son cómplices, aunque entre ellos sean contrarios, pero tienen un mismo objetivo. El objetivo es el idéntico. Sí. El objetivo es el mismo, entonces se hacen cómplices. Decía Platón que cuando dos o más se unen para hacer el bien, son aliados, decía Platón. Pero cuando dos o más se unen para hacer el mal, ya no son aliados. Hay otra palabra que los define, y es cómplices. Son cómplices. Porque a lo mejor entre ellos no se quieren, se odian, pero no les importa unirse para cumplir el objetivo. ¿Qué pretenden entonces los políticos? Vamos a ver, vamos a no intentar identificarlos. En general, los políticos que mandan ahora mismo en Occidente, en el mundo occidental, ¿qué pretenden intentando implantar esta ideología? Sí, el objetivo es que hay dos enemigos que tienen fundamental. El totalitarismo tiene dos enemigos muy importantes, fundamentales, que son, en este momento en Occidente, la cristiandad, porque el pensamiento cristiano... Dios, en una palabra. Sí, el cristianismo les hace a las personas libres, hace a las personas que tengan unos valores que están por encima de lo que le cuentan los políticos. Entonces ellos disciernen, tienen capacidad de discernimiento, tienen luz. El cristiano tiene luz. Y entonces cuando le cuentan una milonga, pues la filtra a través de su fe. Se le enciende la luz roja. Dice, bueno, me están engañando. Y entonces no traga con esas mentiras. Pero ellos ven que el cristianismo les impide manipular a la población. Manipular, exacto. Manipular a la población. Y hay otro baluarte donde el individuo se refugia de todas estas manipulaciones, y es la familia. De modo que tenemos dos enemigos fundamentales para poder manipular a los pueblos. El totalitarismo tiene dos enemigos, son la familia y Dios. Y el cristianismo. Molesta la familia. Entonces, la familia es un baluarte donde el individuo se pone a salvo. Quieren destruir esas dos cosas para dejar un individuo a la intemperie, solitario, sin referentes de familia y sin referentes espirituales, para poder manipularlo, decirle lo que está bien, lo que está mal, decirle lo que es moral,
decirle lo que le conviene, lo que no le conviene, porque el Estado se convierte en el papá de la gente y manipula al individuo. Perdona que te interrumpa porque por exigencias del tiempo tenemos que cortar y lo que sí les prometo a todos ustedes es que no queda la cosa así porque estamos en donde estamos, entonces les emplazamos a que si les interesa continuar conociendo este tema tan interesante, lo hagan en otros programas próximos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Francis por su asistencia, aunque contamos contigo para que continúes y acabes la obra iniciada. Muchísimas gracias, José Luis, a tu servicio siempre.